veía un documental, me llamó mucho la atención y se los voy a compartir. Yo no sé cuántos conocen de Joseph Kennedy, no el presidente que asesinaron, sino el papá. Bueno, ahí se los dejo, Joseph Kennedy, para que ustedes vayan a su casa e investiguen quién es. Fíjense que él inmigró de Irlanda aquí a Estados Unidos, pero dice que cuando él era joven, la historia dice que era muy ambicioso, quería lograr mucho. Su papá tenía fábricas, negocios pequeños, pero él dice que anhelaba mucho más. Dice que tenía la ambición, ya lo había topado, que cuando inmigró acá, dice que la historia dice que él hacía cosas ilegales. En ese tiempo no podían vender el whisky ilegalmente, que lo importaban desde Canadá. Entonces él lo que hacía, lo importaba, y así consiguió mucho dinero. Se hizo multimillonario y construyó, que le llaman el Kennedy Compound. Kennedy Compound son como casas grandes, mansiones para él, sus hijos, como unas 5 o 6 casas que compró alrededor en una residencia muy bonita. Sí. Ustedes lo pueden ver. Pero ¿qué pasó con todo eso? Lo que él logró, todo lo ilegal, lo incorrecto que pudo haber hecho, porque dice la historia que aún se casó con la hija de un alcalde en ese entonces. ¿Para qué? Para que no lo metieran preso por lo ilegal que él estaba haciendo. Pero no se estaba dando cuenta que él se estaba escapando de lo natural, pero había algo espiritual que lo estaba viendo. ¿Verdad que sí? Todos sabemos que Dios nos ve a donde nosotros vayamos. Lo incorrecto que él hacía. Dice que después que obtuvo mucho dinero, compró mansiones de 50 millones, 30 millones, y eso no era nada para él. Los compraba así. Ustedes pueden ver, hay un mapa donde están las mansiones que compró para su hija tal, para su hijo tal, para este hijo, y así alrededor, y era como una residencia privada para ellos. Pero todo eso lo logró a precio de ¿qué? Porque él consiguió mucho dinero acá, en este mundo. Pero la triste realidad fue que tuvo 9 hijos, entre mujeres y hombres. Pero si leen la historia, se van a dar cuenta que los 9 hijos ya fueron o asesinados, o murieron en accidente, o se echaron a la perdición. ¿De qué le valió todo lo que consiguió en este mundo si perdió lo más valioso, que es su generación? El viejo Joseph Kennedy vio a todos sus hijos morir. ¿A precio de qué consiguió todo ese dinero? ¿Para ver la pérdida de sus hijos? Uno lo mataron en accidente, la otra hija se casó, no le fue bien, de ahí se volvió a casar, y viniendo donde sus padres dice que se explotó ese bebé, y le llaman la maldición Kennedy. O sea, ¿de qué le sirvió construir esas mansiones? ¿Cuántos desearían vivir en una mansión de esas? ¿Verdad que sí? Si alguien viene y le dice, hey, ahí tengo una mansión, anda, múdate, corriendo que vamos. Ese tipo consiguió todo lo que quiso en este mundo. Pero ¿qué hay de la riqueza del reino? Porque después que murieron sus hijos, quedaron sus nietos. Pero sus nietos vieron la muerte de sus papás y se dejaron llevar por las drogas, otros por otras cosas. Entonces, ¿de qué le sirvió a ese viejo? Y decía, en la historia decía, el que estaba narrando la historia de este Joseph Kennedy, decía, ¿será que ese señor se puso a pensar todas las maldades que hizo en este mundo
por la ambición del dinero y que vio morir a todos sus hijos. O sea, el Señor no murió antes de que muriera un hijo, no, murió hasta el final de que murieran los 9 hijos. Él muere. ¿Y sabe cómo murió? En una silla de ruedas, sin poderse mover. Y dice que cada vez que le daban la noticia que un hijo o una hija se moría, él solamente lloraba porque no podían hablar. Y dice que la esposa murió después de él. Imagínense, esos señores vieron toda su generación morir solo por una ambición que era el dinero. Y no es que sea malo obtener dinero, sino que con qué intenciones estamos obteniendo ese dinero, de qué manera lo estamos nosotros consiguiendo. Porque yo he visto mucha gente, conocemos poca gente en sí, que tiene mucho dinero pero son generosos. Pero hay otra gente que le pegan un tiro a usted por lograr lo que ellos quieren lograr. Es como un narcotraficante. ¿Qué no hacen los narcotraficantes por conseguir las riquezas de este mundo? Matan, te ponen una bomba, secuestran, ¿verdad que sí? ¿Y de ahí en qué acaban? Hace poco mataron a uno en las noticias, salió. ¿Qué quedó? Nada. Todo ese dinero aquí le fue al que le seguía después de ese. Y que después se agarraron en tiros con todos, entre ellos, entre todos los narcos, que por quién se quedaba con la zona tal, con la zona tal. Pero ¿de qué le sirvió a ese narco? Nada. ¿A dónde fue su alma? Es la gran pregunta. Porque el dinero se quedó acá, alguien lo está disfrutando, ¿verdad que sí? Pero su alma, ¿dónde fue? Porque aquí la palabra nos enseña que hay 2 caminos. Tenemos el cielo o el infierno. No hay un tercero. Y con esta historia, y me llamó mucho la atención porque esa historia la escuché después de que leí la historia del hombre rico y Lázaro. Pero ¿cuántas frases no hemos escuchado decir a la gente? Mejor voy a disfrutar mi vida ahora, ¿verdad que sí? Voy a seguir pecando y después me arreglo con Dios. Voy a buscar todo en esta vida y después cuando muera voy a descansar. Voy a trabajar duro para tener dinero y hacerme rico. ¿Cuántos saben que hay gente que trabaja mucho? Que trabajan de lunes a domingo, 24/7 para un ATM, pero nunca llegan a ser ricos. ¿Por qué? Porque su diseño no es ese. Por eso es que nosotros necesitamos conectar con el dueño de nuestro diseño. Porque cuando nosotros conectamos con el dueño de nuestro diseño, esa es la riqueza, la mejor riqueza que usted puede obtener. ¿Por qué? Porque usted hace la voluntad de Él y no la suya. Por eso es que de nada vale de que hay gente, yo conocí amigos que se metieron a estudiar ingeniería y me decían, quizá algunos de ustedes ya lo han escuchado, pero me decía, muchacho, vivía ahí en el campus y eso es carísimo vivir ahí. Y me decía, y yo hablaba con él y me decía, no, yo estoy estudiando ingeniería porque mi padre me está diciendo que estudie ingeniería porque si no, no me va a pagar la universidad. Pero él encontraba trabajo en lo que era de marketing. Y él decía, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Yo no sé por qué te vas para allá
buscando peras y estás estudiando en manzanas. Entonces le digo, no tiene nada, haz lo que a ti te agrada, lo que a ti te apasiona. Me dice, no puedo hacerlo, porque si no hago lo que yo quiero, mi papá, una me saca del testamento y otra ya no me va a pagar la universidad. ¿Ve? Entonces él estaba en un diseño equivocado, pero complaciendo a un papá que no quería que lo saque de un testamento solo por las riquezas de este mundo. Entonces tenemos que pensar en esto, porque en este mundo, ahora en estos tiempos, ya la gente dice, el amor de muchos se enfriará y la maldad aumentará. ¿Pero a qué se refiere el amor de muchos? ¿Se refiere a que los tesoros espirituales se están enfriando y se están activando los tesoros carnales, los tesoros de este mundo? Porque ahora ya la gente no le echa la mano a usted. Si lo ven en una mudanza o si usted tiene una necesidad, ya no le echan la mano como antes. Antes le decía, vecino, necesita ayuda. Ahora no, ahora usted tiene que desembolsar. Si no, no le echan la mano. Hace poco, así como 2-3 semanas, creo que mi suegra se mudó y le digo, amor, pero que le diga un vecino que le ayude. No, me dice, ahora los vecinos no llegan así nomás, sino eso por la comidita o porque hay que pagar para que le ayude a hacer la mudanza. Y le digo, pero no ven que es una mujer ya con sus 60 años y no tiene quien la ayude, ¿no? Pues, y eso son los tiempos que estamos viviendo. Ya usted lo ve morir y dice, no, ¿yo qué me voy a parar? Sí, en vez de decirle, don, ¿en qué le ayudo? Señora, ¿en qué le ayudo? ¿Verdad que sí? O si lo ven en una necesidad que usted está pasando y que no tiene comida, no le echan la mano. Dicen, no, que ahí es esos viejos que se mueran ahí, o esos jóvenes que se mueran. Yo voy a ver cómo consigo lo mío. ¿Ve? Entonces, en esos tiempos estamos viviendo. Y aunque hay gente, correcto, que siempre echa la mano, pero a lo que me refiero es que más se está viendo la maldad que lo bueno, ¿verdad que sí? Siempre estamos viendo eso. Y vamos a ver la historia del hombre, del rico y Lázaro. Vamos a ir a Lucas 16-19. ¿Saben? Y con esto quiero dejar claro que nosotros necesitamos estar tomados de Dios. ¿Por qué? Porque ya viendo gente mala o buena, el que pone el querer como el hacer es Dios. Y cuando nosotros nos tomamos de Dios, Él es el único que abre puertas y cierra puertas. Es el único que pone gente para que le ayude o le eche la mano, ¿verdad? Por eso necesitamos a Dios. En todo lo que nosotros hagamos, necesitamos de Él. ¿Están ahí? Lucas 16, del 19 al... Sí, vamos a leerlo todo, hasta el 31. Yo veo que algunos están buscando todavía. Lucas 16, capítulo 16, del 19 al 31. Me avisan cuando estén ahí, por favor. ¿Sí? ¿Ya están ahí? Ok, vamos a leer. Dice, había un hombre rico
O si gusta, pónganse de pie, por favor, por respeto a la palabra. Vamos a hacer un ejercicio. Pararnos y sentarnos, pararnos y sentarnos, ¿ok? No es broma. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. En esos tiempos, la gente que se vestía de púrpura y de lino fino eran gente sacerdotal, gente importante. ¿Ok? Dice, y hacía cada día banquete con esplendidez. Mire que comían banquete todos los días. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. O sea, Lázaro se ponía a la puerta del hombre rico y estaba lleno de llagas, era un mendigo. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Mire cómo dice. El mendigo murió, la pasó mal en este mundo, pero fue llevado literalmente al cielo. Y el hombre rico le fue muy bien en esta tierra y fue sepultado. ¿Por qué dice sepultado? Vamos a seguir leyendo. Y dice, y en el Hades alzó sus ojos. Este es el hombre rico. En el Hades es el infierno. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Abraham representa a Dios. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. O sea, nunca se fijó en echarle la mano cuando estaba en este mundo, y cuando ya se encontró en el infierno, el hombre rico quería que Lázaro le echara la mano. Pero dice el 25, pero Abraham le dijo, hijo, o sea, era un hijo de Dios. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, el hombre rico le dice a Abraham, representando a Dios, que mande a alguien que les predique a sus 5 hermanos, porque dice, este lugar de tormento. O sea, ese hombre estaba seguro que los hermanos también iban para el infierno. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, como diciendo, tienen quien les predique ahí, porque no los oyen. Y mire lo que le dice más abajo. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, como diciendo, si tú lo vuelves a la vida, se van a arrepentir ellos, van a ver que tú puedes hacer milagros. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea, si no oyen al que está vivo, ¿cómo van a oír al que está muerto, al que viene de la muerte? Pueden tomar asiento.
La palabra rico significa poderoso o jefe. Mucha gente es rica en esta tierra, pero no es rica en el reino de los cielos. Y el ser rico no es malo, pero cuando somos ricos necesitamos reconocer quién nos dio las riquezas, porque dice rico significa poderoso o jefe. ¿Ok? Para los que están apuntando. ¿Qué significa mendigo? ¿Es un pobre? ¿Es un dependiente de algo o alguien? Por eso en esta historia nos habla de un hombre rico y de un mendigo. Y al título le puse, ¿eres rico o mendigo? Y tiene doble sentido esto. Porque hay gente que son ricos en esta tierra, pero mendigos en el mundo espiritual. Hay otros que son mendigos en esta tierra y son ricos en el mundo espiritual. Hay otros que son ricos en esta tierra y ricos en el mundo espiritual. Hay otros que son mendigos en esta tierra y mendigos en el mundo espiritual. ¿Ok? Son 4. ¿Por qué le digo esto? Porque rico no solo se define por la posesión material, sino principalmente por la actitud del corazón hacia Dios y el dinero. Vamos a hablar de ricos que no quisieron depender de Dios, ricos que no quisieron hacerse mendigos, y hubo ricos que se hicieron mendigos y reconocieron que ellos dependían de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en Mateo 19:23, vamos a leerlo. Mateo, quiero que se vayan a Mateo 19:23. Miren lo que dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: vamos a leer desde el 19, desde el 16. Y este es un joven rico. Y le dijo, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, quien es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo. O sea, el hombre rico dijo, bueno, ya estoy apuntado entonces, porque ya no me falta nada, ¿no? Ya estoy apuntado. Pero siempre el Señor Jesús es cosa seria. Cuando nosotros nos creemos sabios, Él sale con más sabiduría, porque Él nos dio la sabiduría. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Pero mire lo que dice, y tendrás, ¿qué dice? Tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. O sea, le está dando a entender que él tenía tesoros aquí en la tierra. Él era rico aquí en la tierra. ¿Qué significaba rico? ¿Poderoso o qué? O jefe. Pero allá en los cielos nadie lo conocía. Porque le dijo, y tendrás tesoros en los cielos. O sea, no tenía ni tesoros ni nada. Porque hay unos tesoros que son
terrenales y hay unos tesoros que son espirituales. Y eso vamos a hablar más adelante. Pero el 23, mire lo que dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente. Pero hay un rico que vamos a hablar más adelante que entró en esa probabilidad y dijo: lo vendo todo, lo doy todo, porque reconoció que era rico aquí en la tierra, pero que no tenía todavía riquezas ahí en el cielo. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque cuando el ser humano tiene poder, tiene dominio en esta tierra, cree que no depende de nadie ni de nada, sin darse cuentas, y no nos damos cuenta muchas veces que todo lo tenemos gracias a Dios, que todo vino por Él y es para Él, que si Dios nos da las riquezas, es por algo. Es por algo. Es para que nosotros lo pongamos en la obra de su reino. No es para vanagloria, no es para nuestros lujos, no es para buscar la avaricia de este mundo, es para ponerlo al reino de Él. Por eso todos tenemos dones y talentos, y es para ponerlo a la obra de Él. Y dijo: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué quiere dar a entender? El ojo de una aguja era una puerta angosta. Nos da a entender que es más fácil, porque habla de un camino angosto y un camino ancho, que por muchos van a entrar por el camino ancho, pero pocos por el camino angosto. Nos da a entender que aún los animales van a pasar por ese camino angosto. ¿Por qué? Porque los animales se rinden y dependen de Dios. ¿Cuánto han visto que los animalitos dependen de Dios? Amén. Los pajaritos, usted los ve cantar, y cuando cae agua, ahí están ellos, porque saben que el proveedor de ellos es Dios. Amén. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros como seres humanos reconocer que nosotros somos dependientes y necesitamos de Él? Porque hoy estamos bien, pero cuando estamos enfermos, ¿nos acordamos del trabajo? No acordamos de nada. Señor, ayúdame. Cuando estamos en situaciones malas, Señor, ayuda. Lo primero que decimos, ¿sí o no? ¿O estoy mintiendo? ¿Verdad que no? Lo primero que decimos es: Señor, ayúdame. ¿Te da un dolor de cabeza? Señor, no lo aguanto. Usted no dice, no llama a su jefe, ¿verdad que no? Me duele la cabeza. Usted dice, acuerda del jefe. Ni quiere ir a trabajar. Ojalá que no me llame el jefe, dice, para no ir a trabajar. Usted lo primero que se acuerda es de Dios. Sí, uno se acuerda de Dios. Una vez yo estaba duchándome y en eso me vino un mareo hace muchos años. Y yo me mareé y yo dije, Señor, lo primero que yo no dije, voy a llamar a mi mamá, voy a llamar a... No, Señor, ¿qué está pasando? Dije yo, y me agarré. Señor, que me pase este dolor, porque es lo primero que nos acordamos. Porque en el momento de necesidad reconocemos nuestra dependencia de Él, pero cuando estamos bien lo ponemos por segundo lugar. ¿Verdad que sí? Uy, me miran medio serio. A mí me ha pasado. Yo creo que a cualquiera le puede pasar. A veces nos creemos los jefes de este mundo, nos creemos poderosos,
¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Si Dios es el poderoso, entonces nosotros creemos que como nos hizo a su imagen y semejanza, nosotros somos los poderosos, somos los matatanes aquí. Y no es así. Nosotros debemos y tenemos que depender de Él. Pero este rico no quiso depender de Él. Este joven rico, él dijo: yo soy rico acá. Esto me está dando autoridad, me está dando poder, me está dando posición en esta tierra. Por eso el Señor Jesús le dijo: vende todo y sígueme, y tendrás tesoros en el cielo. Dándole a entender, no tienes ningún tesoro en el cielo, todos los tienes en la tierra. Por eso vamos a ir a Mateo 6:19 al 21. Mire lo que nos dice. Y hoy vamos a leer palabra, porque después no me digan, no está en la palabra. No, todo está en la palabra. Que nosotros nos hagamos los locos es diferente. ¿Sí? Dice Mateo 6:19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. O sea, nos está diciendo: no tengas tesoros en esta tierra, porque en cualquier momento se desaparece. Si se dan cuenta, dense cuenta cuánta gente no ha sido deportada a sus países. La otra vez estaba hablando con mi esposa y han dejado carros, gente que se ha comprado sus buenos carros, sus buenas casas, los deportan a sus países. ¿Y con quién quedó ese carro y esa casa? Con el amigo que lo iba a vender. Y si compró muchas casas, el amigo ahora se la está rentando. Y todavía lo llaman de allá de su país: mándame la renta de la casa. Le dice: ¿qué? ¿Cuál renta en la casa? Aquí tenemos necesidad también. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? Mire. Y el 20 dice: si no hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. O sea, todos los tesoros que nosotros hagamos en el cielo, es imposible que te lo roben o te lo quiten. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, la palabra me está dando a entender que no es que sea malo ser rico, sino en quién ponemos nuestra dependencia. Si en las riquezas de este mundo o en las riquezas celestiales. Porque hay alguien que se hizo pobre siendo rico, y ese fue el Señor Jesús. Lo dejó todo, pero las riquezas que Él dejó no eran carnales, no eran de este mundo, eran espirituales. Vamos a ir a 2 de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Y dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo, ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Pobre. Siendo, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, el Señor Jesucristo era rico, ¿verdad que sí? Se hizo pobre. ¿Por qué dice era rico y se hizo pobre? Si es la misma persona, viene de allá arriba,
2 de Corintios 8:9. Si dice que el Señor Jesucristo era rico y se hizo pobre, para que nosotros que éramos pobres nos hiciésemos ricos. O sea, nos está dando a entender que las riquezas espirituales son más importantes que las naturales o las carnales. Porque nosotros, al nosotros ser ricos en este mundo, somos pobres. Y cuando tenemos autoridad dada por el Padre, tenemos esas riquezas espirituales, entonces llegamos a ser ricos. Por eso es que el Señor Jesucristo era rico, o sea, tenía autoridad, soltó su dominio, soltó su trono por venir a este mundo, hacerse pobre, para que nosotros de pobre nos hiciéramos ricos. Él lo dejó todo por nosotros. Él lo dejó todo. Porque nosotros, como pobres, dependíamos de este mundo. Dependíamos de este mundo. Y Él, al dejar su reino, por eso es que cuando Él vino, Él nos acercó al Padre. Nos enseñó cómo tener una intimidad con el Padre. Esas eran las riquezas que nosotros necesitábamos, porque éramos pobres. Porque sin Cristo, sin Dios, nosotros somos pobres, aunque tengamos riquezas en este mundo. Pero en el Padre tenemos riquezas. Por eso es que el mendigo era hijo, ¿sí o no? Dice la palabra. Vamos a Lucas. Vamos a Lucas de nuevo. Lucas 16 al 19. Ahí nos explica de que Lázaro era un mendigo. ¿Y qué significa un mendigo? Un pobre. Eso lo hablamos. Dependiente de alguien. Pero qué curioso que el Señor Jesús en Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, este hombre era un mendigo, era un pobre para este mundo, pero era rico en su espíritu. ¿Verdad que sí? Porque dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa esto? Que era pobre porque dependía del Espíritu de Dios. Amén. Y era pobre en esta tierra también, porque dice que era mendigo y estaba enllagado todo. Entonces, necesitamos, con esto no le estoy diciendo que necesitamos ser mendigos en esta tierra, porque todo lo que nosotros tenemos es gracias a Dios. Aleluya. Pero necesitamos ser ricos en el Espíritu. Aleluya. Porque cuando nosotros tenemos tesoros espirituales, ahí no hay nada ni nadie quien se lo va a quitar. Una vez estábamos haciendo Amazon con Luis. ¿Y cuántos han escuchado esta frase que dice: al que madruga, Dios le ayuda? Y me dice Luis: imagínese que un hombre se levantó temprano y se fue a trabajar. Vino el ladrón y le robó todo. Entonces, ¿será que Dios lo ayudó al ladrón a robarle? Yo le digo a este tipo: ¿dónde sacó eso? ¿Cómo que? Porque me dice que al que madruga Dios le ayuda. Entonces el ladrón madrugó más temprano que este tipo que salió a trabajar. ¿Por qué? Le dije esto para que se ría un rato. ¿Por qué le dije esto?
Porque el señor que salió a trabajar no se estaba dando cuenta que ese día le iban a asaltar, lo iban a robar. ¿Verdad que sí? Y se estaba esforzando y trabajando duro para obtener las riquezas de este mundo. Pero vino alguien con ganas de no trabajar ni hacer nada y solamente quitarle lo que él había trabajado duramente. Y eso es lo que nos está enseñando la palabra, que nosotros podemos trabajar duramente en este país, conseguir todo lo que nosotros querramos, pero va a llegar el momento de que este país te va a decir: suelta todo eso, porque ya no te pertenece. Va a llegar el momento. Va a llegar el momento en que el que tiene dinero en el banco se lo van a quitar todo. Va a decir: ¿y dónde es que se fueron estos numeritos que tenía acá? Estos milloncitos. ¿Por qué? Porque uno nunca está seguro en las manos del hombre. Así es. Pero uno siempre está seguro en las manos de Dios. Que aunque el mundo le quite todo de este mundo, las riquezas de este mundo, el Padre nunca nos va a soltar ni nos va a abandonar. Amén. Por eso es que nosotros necesitamos tomarnos de la mano de Él. Amén. Buscar los tesoros espirituales y no terrenales. Porque dice que el que busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Pero si buscamos las riquezas de este mundo y no buscamos el reino de Dios y su justicia, entonces estamos equivocados. Necesitamos buscar del reino de Dios. Y cuando hablo de tesoros, terrenales, me refiero a riquezas materiales, posesiones, placeres pasajeros que son temporales y susceptibles a la pérdida. Ahora vamos a hablar de tesoros espirituales. Son recompensas espirituales que no perecen y son eternas, acumuladas mediante la fe, la obediencia a Dios y actos de amor desinteresados. Por ejemplo, la vida eterna, justicia, paz, ¿verdad? ¿Cuánta gente, por decir, el rey David acumuló tesoros espirituales para su hijo Salomón? Porque si nos damos cuenta, cuando Salomón toma el trono, a Salomón no lo pusieron por ser Salomón. A Salomón lo pusieron de rey por el papá. ¿Por qué? Porque el papá había hecho tesoros espirituales que Dios reconocía y que había prometido al mismo rey David a tener una descendencia en el trono. Por eso es que Saúl nunca pudo tener un descendiente de él en el reino. ¿Por qué? Porque no tenía tesoros espirituales. Nunca había sacrificado nada y más bien había desobedecido a Dios. Pero el rey David le fue fiel a Dios, aunque le sucedió lo que le sucedió, aunque cometió errores como cada uno de nosotros cometemos, pero siempre él estuvo conectado con Dios, porque él reconocía que su dependencia venía de él y de nadie más. Él tenía la dependencia en Dios. El rey David tenía la dependencia en Dios. Por eso es que Dios le promete que iba a tener un sucesor de su linaje como rey, y fue el rey Salomón. Por eso nosotros debemos de formar o tener tesoros espirituales, porque mañana más tarde no sabemos si nuestra descendencia lo va a necesitar. Mire lo que le pasó a Joseph Kennedy. ¿Ustedes creen que él tenía tesoros espirituales?
toda su familia, todos sus hijos los vio morir. Sus nietos están en droga. Imagínense la demás generación. O sea, tiene que pararse alguien en esa casa a romper con esa maldición, porque si no los van a perseguir. Y en esta casa, ¿cómo es? Que es curioso que aquí no fue conforme iban muriendo, no iban en desorden, sino iban desde el mayor al menor. Y el que seguía decía: ay, Dios mío, ya estaba preocupado. Yo estaba metido en la película. Yo dije: y si yo hubiese sido de esa familia, yo ya estuviera preocupado. Ya se murió el que está más arriba de mí, ahora sigo yo, ya me están buscando. Es que es así. ¿Por qué? Porque este padre se preocupó por las riquezas de este mundo, pero nunca por las naturales, por las espirituales, perdón. Nunca se preocupó por depender de Dios y conectar con Dios. ¿Para qué? Para que esa maldición se rompiera en su familia, sino que hizo lo incorrecto. ¿Ve? Entonces nosotros como padres, como hijos que iban a ser padres, van a necesitar esos tesoros espirituales. Van a reclamar esos tesoros espirituales para que sean de bendición, no solo para uno, sino para la descendencia de uno. Vamos a ir a Lucas 19:9 y vamos a hablar de otro hombre que, siendo rico, soltó todo. Vamos a leer 19 del 1, perdón, 19, Lucas 19, capítulo 19, versículo del 1. Vamos a leer hasta el 10. ¿Están ahí? Y dice: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo. Zaqueo significa pequeño. Era un hombre pequeño, de estatura pequeña, que era jefe de los publicanos. ¿Y qué dice? Y rico. Procuraba ver quién era Jesús. O sea, era publicano, era un cobrador de impuestos. Se había hecho demasiado rico en este mundo, en esta tierra. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor Jesús le dice: voy a ir a tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo estaba gozoso que el Señor Jesús estaba en su casa. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea, el Señor Jesús no le tuvo que decir como el hombre rico, el joven rico: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Más bien, Zaqueo tomó la decisión y la actitud de decirle: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Mire cómo le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, le dijo:
tú estás dejando tus tesoros, tus riquezas naturales, pero yo te digo que por cuanto tú dejas tus riquezas naturales, yo te doy riquezas espirituales. ¿Y cuáles son? ¿Qué él dice? Hoy ha venido la salvación a esta casa. No le dice ha venido a tu vida, le dice a esta casa. ¿Y quiénes habitaban en esa casa? Su familia. O sea, por él dejar sus riquezas naturales, estaba acumulando riquezas espirituales, que era la salvación. ¿Para quién? Para él y su familia. ¿Ve? Por eso es que dice la palabra que no acumulemos tesoros en esta tierra, porque cualquiera te las va a robar. Mejor acumula tesoros. ¿En dónde? En el cielo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Entonces, pero qué curioso que el hombre rico era un hijo y Lázaro era otro hijo. O sea, podemos ser hijos de Dios, pero a la misma vez podemos estar perdiendo nuestra alma. Qué fuerte, ¿verdad? Podemos estar sentados en una iglesia, ser hijos de Dios, ser salvos, decir, haber hecho la oración de arrepentimiento, pero también a la misma vez podemos estar perdiéndonos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos guiar por las cosas de este mundo y no por las obras del Espíritu. Porque el Espíritu es el que nos indica si somos hijos o no. ¿Y cómo así? ¿Cómo yo sé que yo soy un hijo de Dios? Porque si yo tengo una relación con Dios, significa que yo soy un hijo. Yo no le puedo llamar a cualquiera padre. Vamos a decir, el hermano Elvin está allá. Yo no le puedo decir papá, porque yo nunca he tenido una relación con él. Ni él me puede llamar hijo, porque pues, ¿tú quién eres? Pero él a Jafet le puede decir hijo. ¿Por qué? Porque desde muy pequeño ha tenido una relación con él. Él conoce lo que a él le gusta. Y él conoce lo que a su papá le gusta, las necesidades de su papá. ¿Verdad que sí? Sabe dónde su papá vive. Nosotros sabemos dónde Dios vive. Nosotros tenemos intimidad con Dios todos los días. O le decimos, hey, te busco, voy a trabajar primero. ¿Ah? Yo me imagino a Jafet, si lo ve en la mañana a su papá, yo no sé cómo le dicen, viejo, padre, papá, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Verdad que sí? ¿Ustedes se comunican o no? O usted en su cuarto, el otro en su cuarto y se textean. No. O papá. Papá es inocente. ¿Verdad que sí? Entonces eso es lo que busca Dios de nosotros, que nosotros intimemos con Él, que nosotros nos relacionemos con Él todos los días de nuestra vida. Él no lo va a juzgar por sus errores, por su pecado. Él lo único que quiere es que nosotros nos acerquemos. Y vamos a ir a Lucas 15, del 11 al 24. Y este fue un hijo que se alejó de su padre, pero que reconoció que las riquezas de este mundo lo estaban llevando a perdición. Y dijo, voy a regresar mejor a la casa de mi padre. Vamos a leer. ¿Están listos? Sí. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Este es un padre que tenía 2 hijos y le repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. O sea, Dios, en este caso, el padre representa a Dios, teniendo un hijo, dos hijos, dándole la herencia a uno, ¿verdad que sí? La herencia terrenal, y él lo malgastó todo. Dice que malgastó todos los bienes y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, o sea, estaba fuera de sí. Porque muchas veces, como les estaba diciendo, podemos estar en una misma iglesia, podemos ser hijos de Dios, pero muchas veces el enemigo nos puede envolver y decir, enfócate en las cosas de este mundo. Y no, después vas a la iglesia. ¿Qué domingo a la iglesia? No, vaya a trabajar mejor. Que el miércoles hay servicio. No, que miércoles, vaya a trabajar mejor. Esas son las riquezas de este mundo. Pero no buscamos al dueño y al que da las riquezas. Estamos al revés. Es decir, hay oración, nadie viene. Hay servicio, hay que irlos a buscar. Pero si le digo, hay trabajo, todos se apuntan, ¿sí o no? Pero el rayo afuera. Sí, pero el rayo afuera. Y si me dicen a las 7 de las 5 de la mañana aguantando frío, pero ahí estoy. Claro. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando llevar más por las riquezas de este mundo que por las riquezas que Dios nos puede dar. Y esas nunca se las van a quitar. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Se dio cuenta que hasta los trabajadores comían mejor que él. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era. O sea, estaba muerto el hijo. Estaba muerto espiritualmente y ha revivido. O sea, cuando venimos al Padre, recobramos vida. Y dice que Él da vida y vida en abundancia. Y que este mundo solamente nos da muerte. Porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos. O algunos de ustedes han visto que alguna persona lo han enterrado con un yugo lleno de sus bienes ahí. ¿Verdad que no? La otra vez mi esposa me dijo, a uno ahí en Nigeria lo enterraron con un Bentley. Pues que lo goce en el cielo, le digo, si se fue para el cielo. Ahí sigue el Bentley, vaya a buscarlo y ahí sigue el Bentley. ¿Qué es Bentley? Es un carro lujoso, como un Rolls Royce, un Lamborghini, algo así. Vaya a buscar ese Bentley. Si gusta, vamos después de aquí. Allá, ahí sigue el carro. Pero el don, ¿a dónde es que se fue? ¿Al cielo o al infierno? ¿A dónde puso su corazón? ¿En las riquezas de este mundo o en las riquezas del cielo? Porque aquí
aquí en la parábola dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. O sea, estaba extraviado, estaba perdido, buscando las cosas de este mundo, pero ahora es hallado, porque dijo, ya no voy a buscar las cosas de este mundo, voy a buscar el reino de Dios y su justicia. Y comenzaron a regocijarse. Con esta palabra no vine a regañarlos, vine a exhortarlos. ¿Para qué? Para que busquemos más a Dios y las riquezas y menos a las riquezas de este mundo. Porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Pero qué bonito que hoy estemos aquí y usted y yo y cada uno de nosotros buscamos el reino de Dios y sabemos que si partimos de este mundo, vamos a decir, no vamos a llorar, sino vamos a alegrarnos. ¿Por qué? Porque vamos a saber que cada uno de nosotros se fue con Cristo. Pero qué triste es saber que estuvimos aquí, pero nos importó más las riquezas de este mundo y menos las riquezas del cielo. Y si mañana más tarde parte uno de nosotros, ¿cómo nos vamos a sentir? Porque hay mucha gente que no le dice la verdad. Hay mucha gente que dice que no muere. Hay gente que no mueren en Cristo, nunca han tenido una relación con Dios y dice, se fueron para el cielo. ¿Cómo que se fueron para el cielo? No, sí hay que decirle eso para que se sienta bien. ¿Cómo que se sienta bien? Si las almas se están perdiendo. Si yo le digo eso, todos nos vamos para el cielo. Vamos. Acá estamos perdiendo, yo estoy perdiendo mi tiempo hablándole de eso. Pero si hoy le estoy diciendo que necesitamos reenfocar nuestra vida y buscar al dador de la vida y tener intimidad con Dios, es por algo. No es porque yo quiero estar parado acá, hasta pena me da estar parado acá, pero Él es el que me tiene aquí parado. Si no, no estuviera aquí, si no, no estuviéramos invitando a la gente. Hoy mi esposa, invitamos a unos muchachos, reconocen que necesitan de Dios, pero no quieren buscar a Dios. ¿Cómo es eso? Pero si yo les digo que le voy a dar $1,000,000, yo no sé cómo, hasta en Uber vienen, aparecen porque aparecen y no tengo que irlos a buscar. Pero si les digo hay que buscar de Dios, venga a recoger, y digo, me quedé dormido, Todos hacemos un esfuerzo, no crean que nosotros no hacemos esfuerzo, nosotros también tenemos que ir a trabajar. Pero gracias a Dios estamos parados acá para no solo darle el mensaje a ustedes, sino también nosotros tomar el mensaje y decir qué estoy haciendo mal, qué cosas tengo que arreglar en mi vida para estar bien con mi Dios. ¿Ven? Entonces yo pudiera estar trabajando ahorita con mi esposa, haciendo dinero, pero ¿qué es más importante, las riquezas de este mundo o las riquezas celestiales? Ustedes pudieran ahorita estar descansando, trabajando, qué sé yo, pero tomaron la decisión de venir hoy y recibir una palabra que los despierte, que le pueda decir no está perdido, porque todavía siguen con vida. ¿Ven? Entonces no está perdido todo. Si Dios hoy trajo esta palabra a cada uno de nosotros, es porque todavía no está perdido. Hay gente que no puede ya escuchar esta palabra porque lamentablemente ya están en una tumba. Pero hoy que tenemos vida, podemos enderezar nuestra vida, podemos enderezar nuestro camino y decir, Señor, quizá lo he hecho mal todo este tiempo, pero quiero hacer una mejor vida, quiero tener una mejor vida junto a ti, quiero estar junto a ti,
Quiero que me enseñes a cómo tener una intimidad contigo, a cómo relacionarme contigo. No sé ni siquiera orar. Yo cuando empecé en estos caminos no sabía qué orar, no sabía qué decirle. Yo decía, Señora, aquí estoy. Yo no sé por qué, pero aquí estoy. Así le decía. No sabía orar. Ahora ya puedo orar, pero no sabía orar. Como muchos de ustedes que están escuchándome, quizás no saben orar. Pero Dios no necesita una perfección, no necesita que seamos perfectos, no necesita que no pequemos, que no cometamos errores. Cometemos errores todos los días, pero todos los días la misericordia de Dios está ahí sobre nosotros, porque dice que cada mañana sus misericordias son nuevas para cada uno de nosotros. Entonces Dios está ahí con nosotros. A donde nosotros vayamos, Dios está ahí. Y nunca es tarde mientras tengas vida. Nunca es tarde. Pero tampoco digamos, ya cuando haya la oportunidad lo voy a buscar. No, es ahora. Es como dice el gringo, right now. Ahora que debemos de buscarlo. ¿Nos va a costar? Claro que nos va a costar buscar de Él. Porque dice buscar a Dios mientras puede ser hallado. O sea, va a haber un tiempo que ya no lo vamos ni encontrar, ni va a poder ser hallado. Pero hoy Dios nos está diciendo, búsquenme ahora. Porque Dios nunca se ha perdido. Dios sigue sentado en su trono y buscando de cada uno de nosotros. Más bien nosotros somos los que nos alejamos de Él, los que nos perdemos, los que nos extraviamos, los que decimos, no, Señor, que necesito pagar los biles. Yo lo he dicho. Yo a veces, una vez mi esposa me dice, vamos a evangelizar. No, le digo, hay que trabajar para hacer dinero. Y me dice, bueno, ahí encontré un paquete, me dice en Amazon, vamos a trabajar. ¿Sabe lo que pasó? Se fregó el auto por allá. Aquí en Lexington, viviendo en Richmond, se dañó acá. Y ahora, amor, ¿qué hacemos? Hay que pagar la grúa. Llamo al seguro, él me dice, no le cubrimos, solo 15 millas, el resto usted lo paga. ¿Sabe de quién me acordé ahí? Dios. ¿Y ahora cómo le hago? ¿Acaso Dios me mandó para allá, para trabajar? Y con esto no estoy diciendo que el trabajo es malo. Usted puede trabajar. Yo tengo un trabajo. Pero hay que poner de prioridad a Dios antes que un trabajo. Y ahí veníamos en la grúa. ¿Y sabe qué hacíamos? Evangelizando a esos dos gringos que estaban ahí. Terminamos haciendo lo que no quisimos hacer. ¿Se dan cuenta? El plan de Dios que era que nosotros fuéramos a evangelizar. Pero yo, por querer ir, nosotros, por querer ir a trabajar y hacer un dinerito, porque no sabíamos qué iba a pasar mañana, ahí veníamos malgastados porque nos pagaron y lo que nos pagaron no alcanzó para ni lo de la grúa. Y ahora, amor, ¿qué hacemos? Y ahí veníamos evangelizando a esos gringos como 2 horas, 1 hora creo que estábamos de distancia, algo así, y hablándole de Cristo. Hasta terminamos orando por ellos. Cuando llegamos allá al dealer, orando por ellos, terminamos. Y de ahí, amor, y Los carceleros que habían salido de la cárcel, 2 hombres que habían salido de la cárcel. Y dijo, wow, ese mensaje me tocó mi corazón. Y después cuando llegamos allá al dealer, Dios mío, ¿y ahora? ¿A caminar a la casa o qué hacemos? Porque ni teníamos ni dinero. Nosotros salimos disque a trabajar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué era lo que Dios quería que nosotros hagáramos? Hiciéramos la voluntad de Él.
buscáramos de los tesoros celestiales y no de los tesoros de esta tierra. ¿Ve? Entonces, como le digo, no le estoy diciendo que no trabaje, que no se vaya a trabajar y se acueste a dormir todo el día, no, sino que trabaje, y cuando le toque sus días de servicio, usted diga: yo voy para la iglesia. Hoy salgo temprano, pero voy para la iglesia. Hoy quisiera dormir un poquito, pero voy a ir para la iglesia. No para verlo al pastor o a la pastora, ni bonito que fuéramos. Espera, para buscar a Él. Ustedes no vienen a buscar a un hombre, ¿verdad que no? Si usted viene a buscarme a mí, usted está perdido, porque ni soy ni somos bellos en Cristo, pero todos estamos por Él, buscando un Dios perfecto. Ni decir que yo soy perfecto, porque no lo soy. Ustedes pueden ver mis imperfecciones todos los días. Mi esposa ve mis imperfecciones todos los días. A veces que le dicen: ay, su esposo, qué buena onda. Si supiera que a veces se me pelan los cables, sí. Como usted, como yo, como todo el mundo, se nos pelan los cables. A veces estamos de buenas y otras veces que estamos de malas. Pero estamos buscando un Dios perfecto, a un Dios que transforma y a un Dios que cambia. Vamos a poner